This is the Awakened Journalist with Emiliana Molina Fajardo. We do journalism for the good of humankind. Our main goal is to empower, inspire, and enrich your life with every interviewee that opens up to share their personal journey. We tell stories in English and Spanish. Hola, hola, bienvenidos a este live. Estoy haciendo esto un poquito más a menudo mientras voy cultivando mi marca de Awakened Journalist. Entonces me van a seguir viendo por acá un poquito más a menudo. Voy a hablar de varios temas. El primero es la verdad de tu alma, cómo aprender a expresar esa verdad que está en tu alma, en tu esencia, en tu autenticidad. Voy a hablar de la vida y vivir la vida como un juego. Hola, hola a todos los que se están conectando, gracias por conectarse. Y voy a contarles también un poco de experiencias personales que me han ayudado a mí en este proceso de crecimiento y de expansión de conciencia. Y les voy a expresar también el taller de la verdad de tu alma que acabo de lanzar. Otro taller va a ser el 8 de septiembre a las 6:30 de la tarde hora Miami y 5:30 de la tarde hora Colombia. Va a ser una experiencia virtual y les enseño a expresar la voz de tu alma desde la esencia, la verdad de tu alma, desde tu esencia, desde tu corazón, para que sean capaces de hacerlo en cámaras, aquí en redes sociales, por ejemplo en Instagram, en Spotify, en YouTube, donde sientan el llamado a comunicar esa verdad en esas plataformas o ya sea también en la vida cotidiana, y que puedan hacerlo de una forma libre, sin temor al rechazo, sin temor al que dirán, sin pena, sin vergüenza, sin sentirse culpables por expresar eso que sienten aquí adentro. Es un taller muy muy bonito y las personas que se han dado la experiencia y la oportunidad de vivirlo también han dicho cosas muy positivas. Entonces les voy a estar publicando también algunos como de los comentarios que han dejado las personas que ya han vivido esta experiencia, para que se den ese permiso si sienten que resuenan con este taller. Listo, entonces vamos a empezar por la verdad de tu alma y qué estoy haciendo ahora desde que renuncié a los medios de comunicación en el 2020. Entonces, bueno, renuncié como por múltiples motivos. Uno de ellos, mi salud mental, emocional y física se vio súper afectada. Terminé colapsando en marzo de 2020, terminé hospitalizada. Y sé que se debía a muchas emociones que no habían sido procesadas de la forma más óptima y que estaba reprimiendo dentro de mí, y eventualmente eso que no nos permitimos sentir, el cuerpo lo termina gritando, y eso fue lo que me pasó. O sea, mi cuerpo físico terminó gritando también esas emociones que yo venía reprimiendo desde hace un tiempo atrás, y algunas de esas emociones entendí que venían de muchas historias que había contado durante el transcurso de mi carrera, muchas noticias que estuve cubriendo durante el transcurso de mi carrera, una de ellas siendo la tristeza, una tristeza profunda, y la tristeza se concentra en los pulmones según la medicina ayurvédica tradicional china. Yo no soy doctora, pero pues he leído mucho al respecto porque me daban muchos ataques de ansiedad y muchos ataques de pánico, y me di cuenta que la raíz de esa ansiedad y esa falta de aire es por una tristeza profunda, de duelos que no han sido procesados o de emociones que no han sido reconocidas, que no han sido honradas y que no han sido liberadas. Una de ellas, por ejemplo, les cuento, en una etapa de mi vida cubriendo noticias, llegó a mis manos una noticia muy dolorosa de una niña de 4 años que tenía parálisis cerebral, y su mamá y su abuela me contaron que tenían la sospecha. La mamá estaba pasando por un divorcio, la mamá era hispana, la abuela también era hispana, el papá era gringo, americano.
La mamá me contó que estaba pasando por un divorcio y tenía la leve sospecha de que el padre estaba abusando de su hija sexualmente. Y cuando esta historia llegó a mis manos y la mamá me contó con detalles todo lo que estaba pasando y me entregó como un folder de documentos de este tamaño, de evidencia, de documentos médicos, donde decían los doctores y escribían sospecho de abuso sexual, entre otras cosas, para darles detalles un poco concisos y dolorosos. Uno de los documentos que me marcó muchísimo decía que la menor de edad tenía fisuras anales. Y esa historia me marcó profundamente. Yo, desde que la mamá y la abuela empezaron a conversar conmigo, empecé a investigar, lo que hizo un proceso como de 6 meses de empezar a investigar, a entrevistar, a llamar doctores. Llamé al papá a pedirle permiso para entrevistarme. El papá, si bien no recuerdo, creo que nunca me contestó el teléfono, pero le dejé un mensaje de voz diciendo que yo era periodista de Univisión y que lo estaba llamando para entrevistarlo porque estaban haciendo acusaciones muy fuertes en su nombre y yo quería saber su verdad, quería saber su versión de los hechos y quería darle la oportunidad como buena periodista de que él expresara eso que estaba pasando o por lo menos se defendiera de esas acusaciones. En fin, a medida que fui investigando esta noticia, se me fue obstaculizando el proceso de múltiples maneras. Una de ellas, el policía con el que yo estaba averiguando la entrevista, averiguando el caso, porque ya se había hecho un reporte formal a los oficiales de ese condado, esto fue en las afueras de Washington, D.C., me empezó a decir que eran acusaciones falsas y que no había evidencia y que si yo empezaba a contar esta historia, esto no me lo dijo directamente a mí, pero se lo dijo a una colega periodista, que si yo seguía investigando esta historia y la contaba al aire, me iban a terminar denunciando por difamación y me iban a terminar como, sí, demandando por difamación. Entonces, bueno, ahí yo lo conversé con mi directora de noticias, hablamos con los abogados también de nuestro noticiero y como ninguno de los doctores me estaba hablando en cámaras y solo teníamos los documentos como evidencia y el testimonio de la mamá, era una historia sumamente compleja para avanzar y decidimos, bueno, yo no decidí, mi directora de noticias y los abogados del canal decidieron no contar. A pesar de que yo quería seguir investigando esto y me costó muchísimo soltar esta historia. Me costó tanto soltar esta historia que les cuento dos anécdotas muy tristes. La primera, en ese momento tuve que hablar con una psicóloga que de hecho también era una fuente cercana mía que entrevistaba yo constantemente pues, en los noticieros y la utilizaba como fuente y como experta en los medios de comunicación para hablar de diversos temas, entre estos muchos abusos sexuales o abusos a víctimas de violencia doméstica, en fin. Gaby Romo es una mujer mexicana súper buena en su trabajo y le conté lo que me estaba pasando y le conté también las experiencias que estaba teniendo a raíz de esta historia con mi pareja. Una de ellas que me estaba costando tener como relaciones íntimas con él porque en el momento que se iniciaba eso yo simplemente mi mente se iba como al dolor de esta familia y yo no paraba de llorar. Entonces ese fue un impacto que tuvo esa noticia a nivel personal conmigo y pues por razones obvias se pueden dar cuenta cómo eso generó una profunda tristeza en mí y me empezó a generar ataques de ansiedad y aunque busqué ayuda en ese momento
Más adelante me di cuenta que pues no había hecho como lo suficiente para en verdad procesar ese trauma y ese dolor de no ser capaz o de no tener la plataforma para poder contar la historia de esa niña de 4 años que no podía hablar, que no se podía defender porque tenía no solo parálisis cerebral, sino que es una niña y entonces también me dolió como el dolor de esta madre y de esta abuela que estaban intentando defender y proteger a toda costa a esta niña y que tampoco pudieron porque el sistema en ese momento no estaba a su favor. Entonces avanzamos unos años más tarde, esto fue como alrededor del 2016, yo después de esa historia me mudé como en 3 diferentes ocasiones a diferentes casas y a diferentes estados. O sea, pasé también de Washington, del estado de California pasé a Florida y ahora estoy viviendo acá en Florida. Y no había soltado esa historia que, o sea, y no había procesado ese dolor que en esas múltiples mudanzas de diferentes casas y diferentes estados yo me llevaba los documentos y el folder de documentos con la evidencia que esta mamá y esta abuela me habían entregado para yo poder contar esa historia. Y vine a quemar esos documentos hace por ahí 4 o 5 meses, que ya dije, mamá, Emiliana, o sea, nunca pude contar esa historia, nunca pude ayudarle a esta familia a tener justicia, ya la tengo que soltar, es un peso que no me corresponde y que hice todo lo que pude con el conocimiento que tenía y con las herramientas que estaban a mi alcance. Y en ese momento simplemente estaba en un noticiero donde las circunstancias no se dieron para que yo pudiera servir como puente y como voz para esta mamá y para esta niña. Entonces, bueno, ahora les cuento esa experiencia personal porque historias como estas que vivo en los medios de comunicación me han traído a donde estoy hoy, a lograr aprender a empezar a expresar la verdad de mi alma y a enseñarle a los demás a expresar esa verdad de su alma también. Que muchas veces son verdades muy dolorosas y que podemos sentir un poco de vergüenza o de culpa o de pena al contarlas, pero que si las expresamos en los lugares apropiados y adecuados y en un espacio donde nos sentimos seguros, son verdades que pueden ser muy sanadoras y que pueden ayudar a transmutar todos esos sentimientos de tristeza, de pena, de vergüenza, de culpa, de miedo, lo que sea. Pero comunicarlo ayuda muchísimo en el proceso de sanación. ¿Y por qué les digo esto? Porque la voz, háganse de cuenta que la voz es vibración, ¿cierto? Entonces cuando yo me toco la garganta, por ejemplo, y hagan el ejercicio conmigo en este momento, si ustedes se tocan la garganta y empiezan a hablar, van a sentir que sus cuerdas vocales están vibrando. Esas son las vibraciones de su voz, ¿cierto? Y sentimos literalmente cómo nos vibran los dedos al tocarnos la garganta. Entonces, a través de esa vibración, cada ser humano tiene un código sagrado de la vibración de su voz. Y esos códigos sagrados salen cada que yo comunico algo, ¿cierto? Entonces, en este momento yo estoy comunicando algo sagrado de mi voz, les estoy contando una experiencia muy mía, muy personal, que tiene implicaciones gravísimas para ciertos seres humanos involucrados, si se llegara en algún momento a corroborar o a comprobar que sí estaban implicados en dichas acusaciones. Pero al yo comunicar esto y esta verdad, entonces estoy emitiéndole esos códigos sagrados y esa voz y esa palabra al universo y a las personas que me están escuchando. Y esas personas que me están escuchando probablemente conocen o una historia similar o han vivido una historia similar o se han encontrado en circunstancias donde se pueden sentir identificados también con esa tristeza. Entonces,
el fin y la intención de compartir estas historias profundas y de compartir estas vulnerabilidades es que la gente sienta esa conexión, esa unión y empecemos a armonizar la vibración, la energía o las relaciones que tenemos en el universo, en el mundo, en el planeta, lo que sea. Mientras más transparente y más vulnerable yo me permita ser, uno, me empodero más a mí misma porque estoy expresando mi verdad como yo la he vivido a través de mi propio proceso, y eso me da a mí como la fuerza y la confianza de seguir confiando en la misión que yo tengo aquí en la Tierra. Y mi misión, parte de mi misión es precisamente contar estas historias, contar estas verdades, no solo la mía, sino también ofrecer un espacio seguro para las personas que entrevisto y que quieren comunicar su verdad, porque alguien en el mundo va a escuchar esa historia y esas palabras, eventualmente, puede que hoy, o puede que de pronto no hoy, pero mañana, o el día de mañana, o pasado mañana, yo qué sé, le empiecen a retumbar y a resonar en los oídos, sobre todo los oídos internos del corazón, y se acuerden de, ay, Emiliana ese día dijo que esta historia le pesaba y esos documentos los quemó, y entonces al quemarlos ese fuego ayudó a transmutar esas emociones y se quitó ese peso de encima. Entonces voy a escribir esta historia que me pasó y la voy a quemar y se la voy a entregar al fuego, y hago todo un ritual para ayudarme a transmutar y a soltar el peso de todo eso que estoy sintiendo, ¿cierto? Entonces es muy bonito empezar a comunicar la verdad de tu alma, precisamente por eso, porque al comunicarla y ser esta esencia, esa libre autenticidad y comunicar tu verdad, estás emitiéndole esa vibración al universo. Entonces cada vez la vida, el universo, te va a ofrecer más verdad, o te va a ofrecer y va a llegar a tu vida. Por ejemplo, yo en este momento de mi vida estoy pidiendo como muchas conexiones del alma, muchas conexiones genuinas, reales, gente con sustancia, gente que se permita sentir desde el alma, gente que viva alineado con el propósito y la misión de su vida. Entonces, mientras yo soy eso, le emito esa vibración al universo y me llega más de eso, o sea, me llegan más personas que están vibrando en mi misma sintonía, que también son honestas, que también son transparentes, que también son íntegras, que también ofrecen espacios sagrados y seguros para la libre expresión de todos, en fin. Entonces es un proceso muy bonito. Y para llegar a esto también les tengo ya una anécdota un poco más liviana y no con tanta pesadez de la historia que les conté con la niña de 4 años, que es que el otro día, por ejemplo, estaba hablando con mi familia y con mi hermanita chiquita, y yo soy muy curiosa y me encanta indagar y me encanta profundizar y me encanta entender a las personas y saber qué los mueve, qué los inspira, qué los nutre, dónde están sus heridas, por qué actúan como actúan. O sea, de hecho yo inicié mi universidad estudiando psicología, pero me salí de psicología y cambié de carrera y me pasé a ser periodista. Pero la psicología y la forma en que opera o funciona la mente siempre me ha parecido fascinante, y en este momento, en esta etapa de mi vida, me estoy metiendo muchísimo en esos temas. Entonces mi hermana chiquita, mis 2 hermanas son psicólogas, la mayor y la menor, y mi hermana chiquita me decía como que, Emiliana, ya por favor, yo hago terapia todo el día y lo último que quiero hacer es llegar a mi casa a que me sigas haciendo preguntas profundas de sanación. Ya, suficiente, por favor, hablemos de algo superficial. Entonces me dio mucha risa porque yo le dije como que, ok, entiendo que mis preguntas pueden ser abrumadoras en ocasiones, porque yo constantemente estoy intentando como indagar, cuestionar, o sea, pero viene de esa curiosidad innata que hay en mí. Y entonces le dije como que, me quedé pensando y le dije como que, ok, pero fue un poquito como un shock para mí, porque fue como que no sé de qué hablarte superficial, o sea, como que ayúdame a hablar de algún tema superficial porque es que no me da.
no me sale. Entonces le dije, ¿qué hacemos? Hablamos de las Kardashians. Y mi hermana como que, ay, Emiliana, por Dios. Y yo como que, Andrés, en serio, o sea, como que en verdad hoy en día ya he logrado llegar como a, no sé, como a una libre expresión de mi alma tan profunda que de verdad me cuesta infinito, infinito sentarme en espacios a tener conversaciones con las personas superficiales o que no tengan sustancia. O sea, honestamente me aburren, me aburro profundamente y, o sea, es parte de mi esencia ya y no lo puedo cambiar. Me estuve cuestionando mucho como que, bueno, ¿de qué le habla mi hermanita? Y está bien tener un balance también, ¿cierto? Entonces, como después de esa conversación dije, ok, bueno, tengo que llegar a un balance, listo, sí, me aburren las personas que siento que no tienen sustancia o que no se atreven a sentir, a tocar temas profundos y hablar de las heridas y del universo y de cómo queremos cambiar el mundo y cómo lo estamos haciendo, y cuéntame de tu misión y yo te cuento la mía, y ya, cuéntame qué miedos has tenido que vencer para llegar hasta acá, etcétera. Pero también a veces está bien darnos el permiso de no pensar y de descansar y de relajar la mente y simplemente ver bobadas para darnos el permiso de conectar ambos mundos y entender que la vida es un juego. Entonces eso me lleva al siguiente tema que les quería comentar: la vida es un juego. Entonces Emiliana está aquí queriendo tener conversaciones profundas, queriendo saber las heridas de todo el universo, de todo el mundo, y escucharlas para contar esas historias que no se han contado, para contar esas historias que necesita escuchar la humanidad. Y hay personas que pues obviamente por su trabajo diariamente quieren espacios donde quieren tener conversaciones simplemente superficiales o quieren no sé, tener conversaciones simplemente como fáciles, que no involucre mucho como tener que pensar tanto, ¿cierto? Para poder descansar, y eso es completamente válido. Entonces, en ese juego de la vida unimos esas dos polaridades para entender que ambas verdades son válidas y ambas se pueden recibir o quiero contar. Ahí se me estaba pausando esto. Desde el juego, y no tienen que ser como, o sea, esas conversaciones sanadoras no tienen que ser abrumadoras, se puede ir contando jugando desde el juego, desde la risa, desde el gozo, desde la gloria, desde la paz interior, desde, sí, pues en esta herida, sí, muy HP mi herida, la cagué monumentalmente, pero pues, ¿qué hacemos? Ya, era un aprendizaje. Y no solo era un aprendizaje, sino que es que yo elegí ese aprendizaje y mi alma eligió ese aprendizaje, porque mientras más difícil se pone el juego de la vida y más difíciles se ponen los aprendizajes y los retos que llegan a nosotros, estamos eventualmente cultivando esa resiliencia dentro de nosotros mismos y estamos cultivando esa maestría de nuestra propia alma y de nuestro propio ser. Entonces, si nos damos el permiso de vivir la vida como un juego y de vivir todos los aprendizajes que llegan a nuestra vida como un juego, y nos damos el permiso de reírnos de ese aprendizaje que elegimos, va a ser muchísimo más fácil, 1, jugarlo, 2, sentirlo, 3, vivirlo, integrarlo, aceptarlo y honrarlo para salir de tu papel de víctima y volver al ruedo cuando estés preparado para volver al ruedo. Por ejemplo, no sé, hace poquito tuve una experiencia de vida súper dolorosa, súper fuerte, lloré mis ojos, sentí rabia, sentí resentimiento, sentí temor, sentí ira, entré en shock, entré en crisis, lo que sea. Pero cuando me di cuenta como que, y algo me hizo clic en mi mente como, yo hice esta pregunta y pues lancé esa pregunta como al universo y me la respondieron con este aprendizaje, y este aprendizaje me llegó a mi vida porque yo hice esta pregunta. Entonces es como que, ok, yo lo busqué, o sea, yo busqué ese aprendizaje. Entonces no
lo integro, lo acepto, lo honro y me pregunto para qué busqué ese aprendizaje y para qué me llegó ese aprendizaje. Y nos llegan muchas veces para lo que yo les digo, o sea, nuevamente como para cultivar esa resiliencia dentro de nosotros y para lograr esa expansión que necesita nuestra alma, que nos está preparando también para futuros aprendizajes y futuros retos que eventualmente este aprendizaje que tuve hace 2 o 3 meses, entonces me está dando todas las herramientas que yo necesito a futuro para un aprendizaje que todavía no me ha llegado, pero que mi alma intuye o mi espíritu sabe que me va a llegar en un año y me va a servir para entonces vivir ese nuevo aprendizaje desde un punto como más armonioso, más en paz, con más tranquilidad, con más resiliencia, con más sabiduría, etc. Entonces es muy bonito darte el permiso de... Yo siempre me hago 2 preguntas que han sido claves y es como que me llega el aprendizaje, ok, ¿qué siento? Listo, lo siento. Me siento como una víctima, ok, me siento como una víctima, me doy el permiso de sentirme como una víctima y listo, ya que viene a enseñarme ese papel de víctima, me quedo en silencio conmigo misma hasta que me llegue la respuesta y en el momento que me llega la respuesta es como que, algo hace clic en ti, entonces ya, listo, ya me llegó el aprendizaje, gracias, integro lo que me estaba intentando enseñar lo que me estaba enseñando ese papel de víctima, lo integro en mi corazón y lo dejo ir y me libero del papel de la víctima y vuelvo y me empodero y ya cuando acepto ese aprendizaje, entonces lo hablaba con una amiga el otro día que salimos a comer, que ella me estaba contando también una experiencia que tuvo súper bonita, pero que fue un reto enorme y que fue una montaña rusa de emociones y altibajos y las dos como que nos dimos cuenta que si bien los aprendizajes eran relativamente diferentes, tenían muchas similitudes y las dos nos dimos cuenta que vivimos una montaña rusa de emociones, un caos emocional profundo, pero que de ese caos salieron herramientas nuevas que ahora podemos poner como al servicio de la vida y que se las estoy contando a ustedes y que de pronto les puede ayudar a ustedes en su proceso personal. Y no solo eso, sino que fue súper bonito porque las dos somos Leo. Entonces ella me dice como que, pero ya después ya lo viví, volví como a cultivar la fortaleza en mí y fue como que, ok, eso fue súper divertido, vamos de nuevo. Y yo como que, no, pausa, no voy a decir el nombre de mi amiga porque no quiero revelar su identidad ni sus experiencias, porque no le he pedido permiso para contar su historia, entonces no la voy a delatar acá en vivo y en directo, pero yo como que le dije, no, pausa, friend, o sea, yo todavía estoy procesando, yo todavía no estoy lista para que el universo me mande otro aprendizaje con esa intensidad, o sea, voy paso a paso, voy a mi ritmo, pero me permito vivirlo, me permito integrarlo y ya, cuando vuelva a mi centro, cuando vuelva como a mi balance, entonces, ok, listo, cultivé la fuerza, me empoderé, cultivé mi confianza en mí misma, 1000 cosas más, listo, ya estoy preparada para el siguiente aprendizaje. Y así, pero date el permiso de sentir todas tus emociones, todas son válidas, y de salirte del papel a tu tiempo, pero ojalá lo antes posible, porque si te quedas en el papel de víctima, sobre todo, no te estás empoderando y no te estás responsabilizando por tus acciones y por tus decisiones y por el hecho de que tú elegiste ese aprendizaje, fuera consciente o inconsciente, tu alma lo eligió para cultivar esa resiliencia en ti para lo que viene. Y lo que viene probablemente es un reto o un aprendizaje más profundo. Pero ya tienes herramientas que te van a ayudar a elevar tu vibración como a ese nivel para seguir sembrando esos aprendizajes y seguir evolucionando y llevando como esta expansión de conciencia a ti mismo y a la humanidad o a tu trabajo o a donde te corresponda llevar. Bueno, y con eso dicho, les hablo nuevamente un poquito de el taller de la verdad de tu alma.
Entonces, ¿qué estoy haciendo en el taller de la verdad de tu alma? Estoy precisamente enseñándole a las personas a comunicar desde el alma, desde la esencia, porque esa alma también emite vibraciones, o sea, cada órgano en nuestro cuerpo emite una vibración y un sonido diferente, y eso nos ayuda a estar en balance. A mí me encanta que estés de acuerdo, qué bonito. Y hola Carlos también. Lau, qué hermosa, tú quieres, ven, te invito, te doy la bienvenida. Es un taller hermoso, hermoso, hermoso. Es el 8 de septiembre, va a ser virtual, eventualmente los voy a empezar a montar acá presenciales en Estados Unidos, pero este va a ser virtual el 8 de septiembre a las 5:30 hora Colombia y a las 6:30 hora Miami. Entonces, ¿qué hago a través de estos talleres de la verdad de tu alma? Precisamente lo que les acabo de mostrar yo, ¿cierto? Aquí yo les expresé la verdad de mi alma, mis propias experiencias, lo que he vivido, cómo lo he integrado y cómo vengo a enseñarlo. Y es muy lindo porque creo un espacio seguro para que cada uno pueda expresar su vulnerabilidad y esa verdad que tu alma necesita priorizar, salir, o sea, ayudarle a evacuar esa verdad, ayudarle a liberar esa vibración para que no se quede acá estancado, porque si no la expresamos, si no la comunicamos, esa energía se queda estancada. Y eso crea bloqueos energéticos, ya sea en los chakras o donde sea, y eso no te permite fluir con la vida y procesar como todo lo que viene a la vida, pues en tu vida cotidiana a diario, ¿cierto? Entonces los guío a expresar la verdad del alma, a que cultiven como esa confianza en ustedes mismos, esa intuición, que liberen ese miedo al rechazo, que liberen el miedo al que dirán, que liberen la pena, la vergüenza, la culpa, todos los miedos de hablar en público, todos los miedos de expresar la verdad de su alma con familiares o con una pareja o con una amiga, lo que sea, en su vida cotidiana, pero cultivando esa confianza en ustedes mismos van a ser capaces de llevarle este mensaje al mundo. Y aquí entra una herramienta muy hermosa que son las redes sociales. Lu, qué hermosa, gracias, tú también eres demasiado pro. Que son las redes sociales, que es momento ya de empezar a sembrar nuestra misión en las redes sociales y de empezar a utilizar las redes sociales para comunicar nuestra verdad y nuestra esencia, porque ahí está el verdadero propósito de lo que viniste a hacer en la tierra y en el mundo. Y ahí es cuando vas a empezar a despertarte todos los días sintiendo que tienes una razón para vivir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace en esencia la intención del taller de la verdad de tu alma, llevarte a confiar tanto en ti misma y en tu misión, o en ti mismo y en tu misión, que lo puedas expresar con el mundo y que lo puedas compartir con el mundo sin temor al rechazo, sin temor a cómo vaya a ser recibido. Las personas que quieren y están preparadas para recibir tu mensaje lo van a hacer y van a resonar contigo, y tú vas a seguir tu evolución, y no solo la tuya, sino que al comunicar tu verdad le vas a ayudar a alguien más a que comunique su verdad en algún momento de su vida. Puede que sea hoy, puede que sea mañana, no importa, pero esas palabras que tú estás sembrando en el universo, sembrando en esas personas, van a florecer eventualmente. Y tu historia personal, porque ese es el taller de la verdad de tu alma, cada quien tiene una historia personal. Tu historia personal es muy valiosa y vale oro, y tú viniste a tu vida a contarla, porque en tu historia personal está tu misión, tu propósito, tu vocación y tu profesión. Ese es el encontrar, pues el encuentro con tu Ikigai. Hailey, qué lindo que te encanta lo que hago, muchísimas gracias, qué hermoso. Entonces, bueno, con eso dicho, los invito el 8 de septiembre al taller de su alma, es hermoso. Lau, me encanta que nada es casualidad y que necesitabas escuchar esto, es verdad. Miren qué hermoso, al yo expresar mi verdad, que ojo, me tomó mucho vencer muchos miedos a mí también para llegar acá y empezar a hacer esto y salirme de la dinámica que tenía en los medios de comunicación, y salirme de ese papel de Emiliana, corresponsal de la Casa Blanca, que reporta sobre política y que solo reporta sobre esto, a Emiliana aprender a expresar la verdad del alma, lo que es en esencia, y contar historias personales o vulnerables para cambiar como
para ir transformando la forma en que yo estoy eligiendo hacer periodismo, ¿cierto? Yo estoy cambiando y generando más conciencia en la forma en la que yo elijo comunicarme y en la forma en la que quiero que crezca The Awakened Journalist. Entonces, Lau, me encanta que sientas que resuenas con mi mensaje, que bueno, te espero en el curso, que es el 8 de septiembre, en el taller. ¿Qué más? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren saber algo más. Creo que con eso como que ya les dejo mucha información. Acuérdense que su voz es sagrada y que de verdad emite códigos sagrados. Entonces el poder de la palabra es súper importante y que a la hora de comunicar nuestra verdad es súper importante también preguntarse cómo puedo comunicar mi verdad haciendo el menor daño posible. Eso también es súper bonito porque te das permiso de comunicar tu verdad, pero siempre haciendo un esfuerzo por no herirte a ti mismo en el proceso, ni herir a los demás en el proceso también, porque hay verdades que duelen y hay verdades que cuando las comuniquemos le van a dar en la llaga o en la herida a una persona y puede que esa persona lo reciba con mucho dolor, pero ya también no es responsabilidad nuestra cómo esa persona recibe esa verdad, ¿cierto? Como ellos lo sienten es de ellos, pero como tú lo comunicas sí es tu responsabilidad. Entonces yo elijo siempre comunicar mi verdad intentando o con la intención de hacer el menor daño posible, pero soy humana, no siempre lo voy a lograr y probablemente mi verdad en ocasiones igual vaya a herir a ciertas personas. Hay un proceso muy bonito que es aprender a asumir esa responsabilidad también y pedir perdón si sientes que lo amerita, o sea, pedir perdón y ya está, listo, pero esa verdad se comunicó y se tenía que decir de la forma en que salió, también fue perfecta, así me doliera a mí o le doliera al otro, no se juzguen, porque todo es demasiado perfecto y cuando nuestra verdad le duele a otros, también probablemente se necesitaba movilizar un poquito esa herida o ese dolor para que esa persona entrara en conciencia y hiciera un cambio en su vida. Listo, entonces, Hailey, ¿dónde se encuentra la entrada? Escríbeme ya mismo por direct message y ya yo te inscribo. Entonces mándame un mensajito, es más, yo ahorita que termine el live te puedo mandar un mensajito y ya coordinamos entre tú y yo. Listo. Y la información del taller, para los que quieren más información, la encuentran en mi último post en Instagram, lo acabo de publicar. Es el último post que está en Instagram, ahí explico qué es el taller de la verdad de tu alma. Listo, entonces hoy los dejo con una tarea. Cierren los ojos, vamos a hacer un ejercicio ahora mismo. Cierren los ojos y vamos a hacer una respiración profunda y la vamos a llevar al corazón. Entonces inhalen y lleven esa respiración al corazón. Inhalen nuevamente y lleven esa respiración al corazón. Y vamos a hacerlo una vez más. Y vuelvan a llevar esa respiración al corazón, siéntanse súper conectados con el corazón, incluso se pueden poner las manos ahí, sentir cómo late el corazón y dense el permiso de sentir una emoción en este momento. O sea, ¿qué emoción siento? En este momento, por ejemplo, yo siento gozo y siento como placer de estar aquí comunicando con ustedes y de estar conversando con ustedes y compartiendo eso que a mí me mueve y que me fascina, que es contar historias y comunicar y conversar. Pero conecten ustedes con su emoción y siéntanla y en este momento van a decir, voy a comunicar ya mismo lo que es prioridad para mi alma. Y lo van a decir en voz alta, así estén solitos, o sea, donde ya que estén, me doy el permiso de comunicar lo que es prioridad para mi alma. Y díganlo en voz alta y si quieren compartir lo que les llega, hermoso. Si no, esto es una pruebita de uno de los ejercicios que vamos a hacer en el taller de la verdad de tu alma para que cada vez se logren conectar más con lo que son en esencia desde el corazón. Y cuando hacemos eso, logramos ser muchísimo más tolerantes hacia nosotros mismos, hacia los demás, logramos aceptarnos a nosotros mismos muchísimo más y logramos aceptar al otro tal y como es, sin juzgarlo, simplemente entendiendo que cada quien está viviendo un proceso y honrando el proceso de los demás. Listo. Entonces les mando un abrazo enorme.